A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño que a los 7 años, en los salones de la nobleza europea, era el centro de todas las miradas y los aplausos. Los príncipes y los amantes de la música se esforzaban por tocar sus manos, o por escucharle una palabra, o verle sonreír. Aquel pequeño podía interpretar el clavicémbalo con los ojos cerrados, como jugando, pero siempre produciendo las más bellas melodías. Dicen que era como un pequeño dios, hecho de risa y música, de cristal y poesía, de espíritu bondadoso y juguetón, y que sus melodías no se podían olvidar. Pero no todo en la vida de Mozart fue fácil. En una época en la que los músicos eran casi siervos de los nobles en sus castillos, alguna emperatriz decidió hacerle la guerra, y envió un comunicado a sus castillos y propiedades en el cual decía: ordeno que se tomen precauciones contra una familia de apellido Mozart, en especial contra un tal Wolfgang Amadeus, que anda por ahí pidiendo trabajo y armando ruido. No quiero a esa chusma en mis propiedades. Hoy han pasado muchos años, y en el planeta a nadie le interesa el nombre de aquella condesa, pero todos nos reconciliamos con aquella música inmortal de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, aquel milagro hecho de música y cristal, nos estaba abandonando un día como hoy, 5 de diciembre de 1791. Pero su música sigue y seguirá resonando en nuestra memoria agradecida. Las principales noticias del día. Titulares. Suspendido juicio político contra ex ministra de Energía. Roberto Romero vuelve a ser designado superintendente de bancos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 12 candidatos a la presidencia cuentan con seguridad del Estado a pocas semanas del arranque de la campaña electoral del 2025. En política internacional, indultos. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, Impuestos Antipillos, Talía Flores, Metástasis, Crimen, Castigo y Silencio Político. Noticias del día. Suspendido el juicio político contra ex ministra de Energía. La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, se comprometió a garantizar la seguridad de la ex ministra de Energía, Andrea Arrobo, a cambio de que acuda al juicio político que estaba previsto se desarrolle este 4 de diciembre en el Pleno Legislativo. La noche del martes 3 de diciembre, la exfuncionaria hizo público una carta anunciando que por temor a represalias contra ella y su familia de parte de las actuales autoridades del Ejecutivo, prefería no acudir a la fase final del juicio político. Arrobo dejó entrever que posee comunicaciones y chats con el presidente Daniel Noboa que pueden resultar muy reveladoras, porque en estas se le informa a detalle de la crisis eléctrica, los peligros y las posibles soluciones. Justamente por eso Veloz considera que es importante que la exministra acuda a la Asamblea, presente toda la información que posee y a la vez que evite ser censurada. En el Pleno, la titular del Legislativo dispuso que sería la carta íntegra publicada por la exministra. Posteriormente suspendió el punto del juicio político hasta que la Asamblea tome todas las medidas necesarias para brindarle seguridad e insistió en el llamado para que acuda a defenderse en el proceso de fiscalización. Aún no se conoce la fecha en que se reinstalará la sesión. Roberto Romero vuelve a ser designado superintendente de bancos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó este 4 de diciembre a Roberto Romero von Buchwald como nuevo superintendente de bancos. Romero ya encabezó la terna enviada por el Ejecutivo a finales de octubre pasado, en la que también se incluyó a Patricia Sánchez Criollo y Germán Mera Proaño en ese orden. Además, Romero fue designado en diciembre de 2022 como superintendente de bancos de otra terna enviada por el entonces presidente Guillermo Lasso. Luego su posesión se complicó por la serie de problemas internos y pugnas políticas al interior del Consejo de Participación, que recién, el 18 de mayo de 2024, ratificó su designación y notificó a la Asamblea para que avance con la posesión.
A inicios de julio, Romero notificó a la función legislativa que declinaba asumir el cargo, entre otras cosas, porque en los casi 20 meses que demoraron para su posesión, había adquirido otras responsabilidades profesionales. Romero es economista, con mención en finanzas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene 2 maestrías en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Dirección, Comercio y Marketing por la Universidad Autónoma de Barcelona también. Ha tenido experiencia en empresas nacionales y multinacionales en los sectores financiero, de banca pública, telecomunicaciones y salud. Nacional y Fuerzas Armadas. El evento se realizó en una de las salas del ECU 911, en el que se dio detalles de cómo funcionará el operativo de seguridad para el sufragio. En el ámbito de la seguridad de los candidatos, la presidenta del Consejo, Diana Tamaín, detalló que de los 16 candidatos a la presidencia, 12 han solicitado seguridad pública. El director de la unidad de la policía a cargo de la seguridad de las autoridades del Estado, Antonio Triceri, precisó que para esa tarea se contará con 288 policías que han sido formados para dar seguridad a los candidatos. Los binomios de la Revolución Ciudadana, de Pachacutic, de Unidad Popular y de Avanza aún no confirman si requerirán esa asistencia. Precisó que en el caso del presidente de la República, Daniel Noboa Sin, que también es candidato a la elección para el periodo 2025-2029, no solicitó seguridad, ya que cuenta con su dispositivo como primer mandatario. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Alegría Crespo, ministra de Educación, para hablar de los logros en el sector educativo durante el primer año de gobierno. Escuchemos qué es lo que dijo. Como siempre, nuestra mayor responsabilidad desde el Ministerio de Educación es precautelar la seguridad de la comunidad educativa. Si bien es cierto, por supuesto, la continuidad es elemental y sobre todo queremos mantener este proyecto educativo, digamos así, sin interrupciones, pues también hay una responsabilidad muy grande que se toman las decisiones justamente con el COE Nacional, del cual somos parte, y pues ha tomado la decisión debido a la mala calidad del aire de que por 48 horas en las instituciones educativas ubicadas en Ceibos, Urdesa y Vía La Costa, pues la modalidad será no presencial. Y por supuesto lo que se busca es salvaguardar nuevamente la salud, sobre todo de nuestros chicos, del personal docente, y pues iremos tomando las decisiones a medida que vaya evolucionando justamente esta situación. Tenemos, 300 instituciones en no presencialidad. Bueno, importante conocer esta información y lamentable lo que está ocurriendo en Cerro Azul, en Guayaquil. Ahora, ministra, hablemos ya de lo que estábamos planificados para esta entrevista y es los logros del sector educativo durante este primer año. Sí, se cumple un año del mandato del presidente Daniel Noboa, pero también de Alegría Crespo como ministra de Educación. ¿Qué nos podría resaltar de los hitos conseguidos, de los temas más importantes en los que se ha estado trabajando y también los temas pendientes que están? Por supuesto, y eso es lo interesante. Siempre hay pendientes y siempre hay perfectibles y siempre se busca calidad, así que realmente es un trabajo 24/7 imparable y en el cual se han logrado hitos muy interesantes, contundentes, visibles y los resultados hablan por sí solos. Así que bueno, para empezar, en este punto de los hitos del Ministerio de Educación, la alimentación escolar nos tiene pues satisfechos y pues siempre con miras a seguir mejorando. Tenemos a 2.8 millones de estudiantes de más de 12,000 instituciones que reciben alimentación escolar con una inversión de $115 millones. Ahora bien, la semana pasada fue muy interesante porque tuvimos ya un lanzamiento formal de un programa piloto que va dirigido a 20,000 estudiantes en 9 cantones, 14 instituciones educativas, con el Programa Mundial de Alimentos. Y lo interesante de esto es que busca fomentar la agricultura local, familiar, y pues dar alimentos de mejor calidad, frescos, hechos por los padres de familia. Y eso es lo interesante porque busca toda esta sinergia de aprovechar los productos de nuestra tierra
que es tan fértil, la del Ecuador, y los productos locales con miras a tener una mejor nutrición. Y está compuesto de proteína, carbohidrato, vegetales, de fruta, es decir, va mucho más allá de lo que se estaba brindando, que si bien es cierto siempre es alimento, pero la calidad del alimento es lo que nos interesa en esta gestión del Ministerio de Educación. Además, pues seguimos con miras con el Ministerio de Agricultura, como le comento, para fomentar esta agricultura familiar. Y esto promueve el músculo financiero también local y nacionalmente. Por otro lado, la infraestructura educativa, el entorno, las escuelas, no solamente deben existir, deben estar prestas para realmente tener la mejor calidad y pues brindar este entorno de aprendizaje sano, seguro. Y pues en infraestructura hemos invertido 87 millones de dólares para mejorar la infraestructura educativa, abarcando desde nuevas construcciones hasta proyectos de reestructuración y equipamiento. Esto incluye la reactivación de 6 unidades educativas inconclusas que habían estado, por supuesto, en la obra gris, digamos así, alzadas, levantadas, pero estaban abandonadas. Y ¿En qué pues zona, ministra? duele mucho porque era un presupuesto malgastado y afectaba a toda la comunidad. Así que ha sido muy satisfactorio reactivar en los cantones de Paján, Guayaquil, Mejía, Naranjito, Quito y Otavalo, beneficiando a 14,000 estudiantes con una inversión de 20 millones de dólares. Además, hemos llevado a cabo la reestructuración integral de 113 instituciones educativas con una inversión de 26 millones y hemos reabierto 39 escuelas rurales que en un momento dado fueron suspendidas de utilización, no estaban, digamos, aptas. Y esto, además de ser necesario, es el corazón de aquel pueblo, de aquella comunidad que realmente tiene digamos, un toque único y especial. Entonces, al realmente reabrir las 39 escuelas rurales con una inversión de 5 millones, te puedes dar cuenta el bien que se le hace a esa población. Verónica Sevilla, presidenta del directorio de la empresa operadora del Metro de Quito, en Radio Sucesos hizo una evaluación del primer año de funcionamiento del Metro de Quito. Veamos la nota. La evaluación del primer año es muy positiva. Hemos hecho 53 millones de viajes. Además, tenemos un 9.2 de calificación en calidad de servicio por los usuarios. Claro que todavía tenemos que seguir mejorando muchas cosas, pero ha sido un año en el que hemos tenido también que aplicar algunos protocolos, etcétera, y la operación ha sido fluida. Es decir, hoy por hoy el usuario ha cambiado también de visión en temas de transporte público, hemos mejorado también el ambiente de la ciudad. Sí, el transporte sostenible ha hecho que 20,000 autos en el día circulen menos hacia los varios puntos que sirve el metro. Así que eso también ha generado un buen impacto ambiental, casi como que hubiéramos plantado 3 millones de árboles, así que es una gran noticia. Y también se han activado económicamente el centro histórico y otros puntos importantes de la ciudad. Ahora, aquí dice el dato que tienen ustedes, que el día con mayor número de viajes fue el 21 de noviembre, 203,820. El 21 de noviembre de este año, porque el año anterior no existía el metro, todavía no funcionaba, qué bruto. 203,820 viajes el 21 de noviembre. Se suponía que la meta era 250,000 diarios para que el metro sea sustentable. Se ha confirmado, primero, que esto va a poder ser. Segundo, que realmente va a ser sustentable si es que llegan y pasan de esa cifra, o que el metro está siendo sustentable como está. Bueno, el metro es un sistema en todos los países del mundo donde opera, es subsidiado porque es un transporte público, ¿no? Entonces, partiendo de eso, sí, efectivamente vamos mejorando. Acuérdense que comenzamos con 120,000 usuarios, empezamos con 90,000 en realidad, ¿sí? Y hoy ya hay días en que tenemos 190, un promedio más o menos entre 180,000 usuarios, 170,000 usuarios, dependiendo. También el metro se activa dependiendo de
de eventos, por ejemplo, y me parecía genial que ahora el Quito juega en el estadio de Laucas y entonces se llena de lo mismo, llena de fans. Luego cuando hay eventos en el centro histórico, claro, ahí el metro me retiro del mal chiste. No, sí son un montón. No, sí son muchísimos. Cuando hay eventos en el Estadio Olímpico, conciertos, etcétera, ¿no? Nosotros también incluso hacemos más largas las horas de atención, pero en general es una cosa que se va a ir dando en el tiempo. Creo que vamos en buen ritmo, hemos evaluado también con la empresa Metro Quito, vamos en buen ritmo. Esto también depende, sí, de la integración de los transportes en superficie. Eso también es muy importante, entiendo. Que todavía no está. Sí, que todavía... Está haciendo un ofrecimiento que decían que para julio ya iba a ser, pero ya hayan pasado 3 meses más. Claro, bueno, ahorita está integrado con los sistemas de transporte municipales, está integrado, el domingo pasado el alcalde nos ha anunciado que hay 9 rutas, oriente-occidente, occidente-oriente, que son las que van a alimentar. Cuando se reorganicen esas frecuencias de arriba, ¿a cuánto se espera subir el número de pasajeros? Paulatinamente hasta dentro de 2 años a llegar a lo que estaba en el estudio 400,000, o sea, sería más o menos al tercer año de operación. Es una cosa paulatina. Como yo le decía, también la gente tiene, los usuarios tienen que cambiar su forma de transportarse en la ciudad. Creo que también hay la novedad del metro. Fíjese que nuestros usuarios tienen, la mayoría, el 60%, tiene entre 18 y 28 años. Entonces, la gente joven es más innovadora, está más acostumbrada a pagar digital, está más acostumbrada a manejar este tipo de transportes, está más acostumbrada a caminar. Creo que eso también es importante. Nosotros somos los mayores, tenemos la cultura del auto. A todos nos vamos en auto en Quito, entonces esa cultura también tiene que cambiar. Y ese es uno de los retos más grandes que tenemos en este año y los próximos, en cambiar e instaurar la cultura metro dentro de la ciudad de una manera, no solo en el metro, sino también en la superficie. Ahora, temas de servicio, por ejemplo, la dotación de internet dentro de los vagones, también las quejas que ha habido por el calor, por la falta de ventilación, ¿eso podrá ser solucionable? Bueno, ahorita hemos solucionado parcialmente, digo parcialmente porque todavía hace un poquito de calor, lo he vivido yo personalmente, así que no puedo. En su momento los trenes, nuestros trenes estuvieron guardados, es decir, nuestros porque son de todos los quiteños, estuvieron guardados 4 años. Recuerde que hasta que pongamos en operación el metro han pasado 5 años de esos trenes guardados, entonces tuvieron un problema de ventilación porque había pues acumulación de polvo. Con el mantenimiento que se hizo en los 120,000 kilómetros se puso a punto ese sistema de aire reforzado, que es el que está funcionando ahora. Ha bajado la temperatura, sí, todavía sigue siendo alta, sí. El tema, eso es lo que existe ahora en los trenes, no es lo que se contrató en su momento y es lo que nosotros operamos. En Impacto Informativo, Ramiro Páez, analista petrolero, habla de la caída en la producción petrolera ecuatoriana. Escuchemos lo que dice. La caída del petróleo, de la producción petrolera en el país se viene dando desde el año 2014 aproximadamente, cuando teníamos nosotros una producción como país de 560, alcanzamos a producir 560,000 barriles. Entonces, digamos, la última vez que tuvimos un pico así, ¿no? Sí, esa fue la última vez. Entonces, desde ahí han caído 100,000 barriles y eso yo creo que se debe principalmente a la falta de recursos económicos, por un lado, a la falta de continuidad en los planes de desarrollo. Seguramente también se debe a la dificultad que tiene Petroecuador para realizar compras y contratos, porque tiene que seguir todos los procedimientos de una empresa pública a través del CERCOP. Hay procesos que llegan a feliz término y muchos que no. Entonces, pero son más muchos los que no llegan, ¿no? Sí, digamos que no tengo esa estadística, pero lo más probable es que sí, porque es suficiente que una empresa contratista que está participando en el proceso denuncie algo o tenga una queja o digamos sugiera que el proceso no ha sido muy transparente o que no le ha favorecido a tal o cual compañía, entonces puede el CERCOP dar de baja ese proceso y comenzar de nuevo por la transparencia, pero en realidad lo que se está haciendo es afectando a conseguir repuestos, a conseguir equipos, a hacer inversiones, y entonces tiene que acudir de alguna forma ayudándose con las empresas de servicios al contrato que tiene exclusivamente Petroecuador, que tal vez sea el único en el mundo, para la prestación de servicios específicos con financiamiento, es decir, todos los trabajos hacen estas empresas de servicios en ciertos bloques, en ciertas áreas,
pero Petroecuador sigue siendo el operador y sigue siendo el responsable de la parte ambiental, comunitaria y el resto de cosas. Recapitulando en tanto a las cifras, cuando hablamos de 377,000 barriles diarios, la producción de Petroecuador, ya estamos contabilizando la baja en el ITT, que era de 58,000 barriles el aporte cotidiano. Algo de esa baja ya está contabilizada. Más o menos, ¿cuánto será? Unos 8,000 barriles posiblemente. Está produciendo. O sea, 50,000 siguen aportando al Estado. Cerca de los 50,000 barriles, creo yo, sí. Pero ¿en qué tiempo se extinguirá pues estos 50,000 barriles? Yo creo que van a mantenerse los pozos funcionando en operación porque el país no puede darse, creo, el lujo de parar bruscamente la producción y dejar los pozos abandonados, porque para hacer un abandono técnicamente adecuado se requiere también una inversión importante. Hay que pagar pues para cerrar los pozos para retirar todos los equipos y dejar todo en condiciones normales de abandono. Entonces, no creo que esté el gobierno muy interesado en hacer esa gestión todavía. No, siquiera o no quiera, en este momento no hay dinero. No hay dinero. Y todo se está dedicando al tema eléctrico. Claro, o sea, el recurso económico que puede tener el gobierno lo está dedicando precisamente para subir la capacidad de generación del país. Se tiene un déficit de más de 1,000 megavatios, he escuchado, y posiblemente sean más. Y cada año 1,300. Cada año va creciendo por la demanda también. Entonces se requiere que el gobierno haga inversiones o también vaya combinando con renta de equipos y rente los generadores, o que dé paso a la empresa privada también para que pueda realizar algunos proyectos. Y no necesariamente tienen que ser solo los de energía renovable. Yo creo que no te podemos dar el lujo de escoger solamente que se hagan proyectos de energía renovable. Hay que abrir las puertas para cubrir la emergencia de todo tipo de energía. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. El indulto es un recurso de última instancia que podía ser otorgado por el gobernante en casos extremos, habitualmente relacionados con sentencias a la pena capital irreversibles por su naturaleza. En efecto, se trataba de un acto de clemencia in extremis por el cual una decisión judicial es revertida por el Ejecutivo. Este acto excepcional se halla registrado en eventos tan dramáticos como el descrito en el Nuevo Testamento, cuando Poncio Pilatos pregunta a la asamblea del pueblo judío si él debe indultar a Jesús o a Barrabás, y escucha la sorprendente respuesta de la supuesta voz de Dios, el pueblo, pidiéndole que indulte al criminal, no al justo, en quien Pilatos no encuentra culpa. Este antecedente bastaría para establecer el muy endeble sustento respecto de la validez y confiabilidad del indulto, no era como el recurso final para suspender una ejecución, mucho menos para sentencias, sean civiles o penales, que no conlleven la pena capital. Los indultos bajo criterio de excepcionalidad y clemencia en ningún caso se pueden volver un recurso habitual para delitos comunes tan graves como la corrupción pública y el saqueo de recursos públicos, y mucho menos ante la comisión de crímenes atroces, asesinatos y torturas, como los ejecutados por dictaduras o por los autodenominados revolucionarios. De los primeros, vale recordar el repudio que se generó en Argentina ante la decisión del entonces presidente Menem, indultando a los mandos que habían aplicado una represión y unos métodos abominables en contra de sus ciudadanos. Y de los segundo, el vergonzoso caso suscitado en España con el indulto de los terroristas vascos de la ETA, condenados por asesinatos selectivos o actos terroristas con artefactos explosivos, donde numerosas personas hallaron la muerte.
un caso repetido en Colombia con el llamado proceso de paz. En todos los casos, estos indultos sin la menor base ética son una ofensa para las víctimas y sus familias, obligadas a transitar las mismas calles con los asesinos de sus seres queridos. La consideración moral del indulto pierde aún más sustento cuando leemos asombrados que, para conseguir carne de cañón para su guerra, Putin haya recurrido al indulto masivo de delincuentes y criminales de la peor ralea para integrarlos a sus fuerzas armadas o entregarlos a sus contratistas como mercenarios con una garantía de perdón absoluto por cumplir un frente si sobrevivía. Otro caso que ha llamado la atención recientemente es el de una poderosa vietnamita a la que se encontró culpable de defraudación a una escala gigantesca al sistema financiero del país, por lo que ha sido condenada a muerte con la posibilidad de indulto si devuelve $9.000 millones, un porcentaje de su robo equivalente al 75%. Se vuelve inevitable ante las realidades que hemos vivido acá la reflexión sobre la importancia de la justicia aunada a la reposición de lo asaltado ante la lenidad de las sentencias que vuelven un excelente negocio robarse millones, pasar unos años en prisiones VIP con jacuzzis y muy dudosas visitas conyugales para salir a disfrutar por el mundo de sus fortunas. En ningún caso se debería autorizar su salida sin la devolución de lo saqueado, única verdadera sanción para los que el presidente Arosemena definió como los enloquecidos por el dinero, a quienes lo único que les duele es que les sacudan los bolsillos. Esta involución del indulto para exculpar a los más cercanos al poder, actual o futuro, vuelve a la palestra en Estados Unidos, vinculado de manera directa con el actual presidente Joe Biden y con su antecesor y simultáneamente sucesor, Donald Trump. La lamentable decisión de Biden de indultar a su hijo Hunter por delitos tributarios y por posesión ilegal de un arma de fuego degrada aún más, si esto es posible, a un sistema de justicia que se ha convertido en presa de las ambiciones y pasiones de la clase política del país. El eclipse de Biden, que asumió el poder en medio de una crisis económica y sanitaria de grandes dimensiones, y las enfrentó con autoridad y decisión, que ante la agresión de Rusia contra Ucrania se alineó con la OTAN y sus aliados históricos y decididamente apoyó la defensa de Ucrania, que entrega un país en crecimiento, con los índices de desempleo más bajos en 60 años, en su último semestre como presidente ha logrado hacer olvidar los indudables logros de su gestión, primero con el mantenimiento de su candidatura a pesar del claro deterioro cognitivo que mostraba, y con esta decisión de indultar a su hijo, pese a su compromiso en varias ocasiones de no hacerlo, justamente por respeto a la división de poderes y funciones propias del sistema democrático. El incumplimiento de su palabra y compromiso es otro golpe para la decadente realidad jurídica del país, además de una honda decepción para su partido y sus seguidores. Expone una situación en la que el fundamental concepto de la igualdad de las personas ante la ley no pasa de ser ya un mero eslogan. Para colmo, el momento difícilmente pudo ser peor. Estamos hablando de un momento en el cual los juicios contra Trump, en sus diversas causas, desde el asalto al Capitolio y la incitación al fraude electoral,
a los sobornos para comprar el silencio de alguna actriz porno, relacionada presumiblemente por motivos profesionales con el presidente electo, se están quedando en el limbo ante las reticencias obvias de los jueces para actuar en derecho, ante varias explícitas e implícitas amenazas para forzar la suspensión de esos procesos. Nada pudo ser más oportuno para la retórica retorcida de Trump, quien de inmediato se pronunció hablando de un abuso y de un fracaso de la justicia, algo absolutamente insólito, viniendo desde alguien que antes de dejar la presidencia indultó a decenas de personas, desde asesinos convictos a traficantes de drogas, además, claro, de todos quienes encubrieron tramas ilegales de espionaje político o por estafas financieras multimillonarias y actividades de dudosa legalidad de republicanos trumpistas. La desdichada decisión de Biden al indultar a su hijo le deja a Trump el campo abierto para sus indultos anunciados para los golpistas de enero de 2021, que instigados por él se apoderaron del Capitolio con muertos y heridos de por medio, y la más lamentable de todas las bajas, la de la imagen institucional de la democracia norteamericana, que había logrado mantenerse incólume a golpismos e irrespetos a su majestad durante 250 años. La única persona a la que Joe Biden no podía indultar para mantener un margen de altura y superioridad moral era a su hijo. Mantener la ecuanimidad en tales circunstancias debe ser muy difícil, pero esa es la característica del estadista. Biden tuvo la oportunidad, pero no estuvo a la altura. Dejó claro que ante la justicia, unos son más iguales que otros. Muchas gracias. Editorial. Impuestos antipillos, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. El presidente Noboa presentó un proyecto de ley para evitar el lavado de activos. Se podría creer que es uno que fortalece los controles para evitar o al menos moriguerar el blanqueo de capitales. Pero lo que se hace es modificar el impuesto que se paga al adquirir un vehículo usado, que ahora es del 1% del valor del contrato y que no puede ser menor al avalúo del SRI, llevándolo a una escala de entre el 0.75% al 4.75%, según el precio, además de hacer que la depreciación del vehículo sea más lenta en los registros de la administración tributaria. Más allá de si con ellos se ataca al lavado de activos de modo eficaz o solo es recaudatorio, la Asamblea decidió el archivo del proyecto en primer debate. Como un proyecto urgente debe ser aprobado, modificado o negado dentro de los 30 días, lo que solo se da en el segundo debate, el presidente afirma que el plazo sigue corriendo y que si éste concluye sin la votación en segunda discusión, lo publicará como decreto ley. Pero los proyectos urgentes, salvo el plazo y la consecuencia del decreto, siguen el mismo trámite ordinario de formación de la ley y desde el 2009 la Ley de la Función Legislativa permite que los proyectos ley sean archivados en primer debate sin necesidad de pasar al segundo, norma vigente ya 15 años y que no ha sido objeto de ninguna observación de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Es lo que en otros países se conoce como negar la idea de legislar, es decir, no se discute la ley porque el Parlamento no está de acuerdo con debatir el tema que lo considera, de entrada, rechazable. Otro conflicto más entre Ejecutivo y Legislativo, pero el presidente sabe algo. Si publica la ley como decreto, quienes digan que es inconstitucional tendrán que demandar ante la Corte Constitucional, la que en temas tributarios es especialmente decidiosa, demorándose, si no una década, como han ocurrido, al menos un lustro, y si declara inconstitucional, no ordenará la devolución de lo pagado. Lagarto que traga. Por eso, a todo nivel se crean tributos inconstitucionales, porque la Corte Constitucional tiene sus preferencias y estos temas no le interesan, promoviendo la expedición de tributos irregulares
y si se lo llega a declarar inconstitucional, bastará con crear otro igualmente inconstitucional para que al contribuyente se le someta a una puerta giratoria tributaria. Artículo de Rafael Ollarte, publicado en diario El Expreso. Metástasis, crimen, castigo y silencio político. Talía Flores, primicias. Leandro Norero es para los ecuatorianos un narcotraficante que murió 2 veces. Una en Perú, cuando aprovechando el caos por el COVID-19 consiguió un acta de defunción con la cual evadió a la justicia de ese país donde había sido procesado y volvió a Ecuador para retomar sus fechorías. Y la segunda, cuando fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi el 3 de octubre de 2022 tras ser emboscado por sus rivales en medio de una masacre. Norero causó conmoción cuando en su casa en San Borondón se encontraron $6 millones en efectivo, miles de euros, una veintena de lingotes de oro, decenas de relojes de alta gama y costosas piezas de arte. Resultó providencial que tras su muerte en su celda se encontrasen sus teléfonos que fueron desencriptados por expertos porque allí se descubrió que mantenía nexos y relaciones con políticos, jueces y funcionarios con quienes se mensajeaba de manera constante. Lo llamaban Patrón Norero y le obedecían. Fue Fernando Villavicencio, el candidato presidencial vilmente asesinado en agosto de 2023, quien lo había denunciado varias veces. Todo lo que dijo de él y del poder de la mafia del narcotráfico en Ecuador ha resultado ser verdad. 14 meses después de la muerte de Norero, un trabajo de filigrana de la fiscal Diana Salazar, que le seguía la pista, desencadenó en 75 allanamientos a domicilios, empresas y oficinas en un mega operativo que lo llamó Metástasis e incluyó 38 órdenes judiciales de detención en 7 provincias, con un despliegue de 900 personas entre fiscales y policías. El operativo fue un sacudón tectónico que conmovió al país, que conoció del infierno que constituía para la sociedad la penetración del narco en los estamentos más altos de la justicia, la política y los servicios carcelarios, y porque las sospechas de que alias el Diablo estaba involucrado se comprobaron. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fue detenido en su casa, al igual que el director del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, general Pablo Ramírez, quien antes fue director de antinarcóticos, así como jueces, abogados, operadores de justicia y otros más, con lo cual se ratificaba que una parte de la justicia estaba complotada con el narco. Todo esto daba sentido a las palabras del entonces embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, quien había alertado de que los cárteles están peleando entre ellos por el control de las rutas, los puertos, las cárceles y la justicia. Lo que le llevó a hablar de narcogenerales y a su país a retirarles la visa. Y había más. La fiscal Salazar reveló que los chats encontrados en los dispositivos de Norero, quien no usaba ni WhatsApp ni Telegram, sino una aplicación encriptada, Threema, evidenciaban que se gestó una empresa criminal que tenía por finalidad la libertad del narco y su impunidad. También ratificó que la identidad de alias el Ruso, mencionado en los chats, correspondía al asambleísta Ronnie Aliaga de la Revolución Ciudadana e integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL y considerado operador político de Norero. Las acciones que se le imputaron a Wilman Terán, alias el Diablo, se referían a cuando ejerció como juez de la Corte Nacional de Justicia, desde donde, se ha dicho, facilitaba la compra de decisiones de los magistrados en la presentación de habeas corpus en favor de un hermano de Leandro Norero. El país vivía en alerta permanente. El sacudón sísmico alcanzó a la Asamblea Nacional que, viendo el respaldo de la gente a las acciones de la Fiscalía contra la mafia, decidió apoyar a Diana Salazar, lo que se alcanzó con una mayoría de 74 de los 126 legisladores presentes y el voto en contra del correísmo. Y no era todo. El país se enteró con estupor que los allanamientos y las detenciones estuvieron a punto de fracasar porque el expresidente Rafael Correa, ejerciendo el papel de campana, alertó en su cuenta de X, antes Twitter, de que se venía un mega operativo, lo que provocó la fuga de 7 involucrados. Meses después, el país observó con perplejidad la emboscada legislativa de Diana Salazar, a quien pretendieron enfrentar al prófugo Aliaga, involucrado en Metástasis,
quien asomó en las pantallas de la sala, conectado por internet, listo para un careo siendo él acusado y prófugo, durante una comparecencia de la fiscal ante la Comisión de Fiscalización. Dicen que pretendían recusar a Salazar para sacarla de Metástasis y que los casos Purga y Plaga derivados del primero se vinieran abajo. Les falló. La semana pasada, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Mercedes Caicedo, Marcos Rodríguez y Pablo Loaiza, sentenció por unanimidad por el delito de delincuencia organizada a 20 de los 21 procesados con penas de 9, 7 y 3 años de cárcel. Allí están Terán, Ramírez y 18 más. No consta Aliaga porque al ser prófugo su causa está suspendida y su extradición podría no concretarse porque Maduro le ha otorgado el estatus de refugiado en Venezuela. Es el socialismo del siglo XXI protegiendo a los suyos. Un bochorno político que afecta a la administración de justicia ecuatoriana, que enfrenta otro caso grave. Se trata de un candidato asambleísta por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, cuyo rostro estará en la papeleta de febrero, a pesar de estar siendo procesado en Metástasis como presunto testaferro de Norero, porque lo ampara el Código de la Democracia. ¿Y qué han dicho los políticos sobre este caso y las sentencias? Nada. Es probable que la diligente acción de Metástasis les haya sorprendido, en cuyo caso es oportuno recordar a Horacio, quien dijo que la justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera, y creer que por eso enmudecieron. Dalia Flores, Primicias. Noticias internacionales. Francia va de crisis presupuestaria a crisis política. La Unión Europea tiene la mirada puesta en la Asamblea Nacional Francesa. El gobierno de coalición del primer ministro Michel Barnier probablemente esté en sus últimas horas, y lo que está en juego es el presupuesto. Si on veut parler en fait de crise budgétaire, la France n'est pas dans une situation de véritable crise budgétaire sur le plan de la soutenabilité de la dette. Le risque qu'on a simplement, c'est plutôt si la crise politique se prolonge pendant plusieurs années, on n'arrive pas du tout en fait de rectifier en fait une trajectoire budgétaire qui, je pense que sur le long terme, n'est pas très soutenable. Là, lentement, on va aller dans un territoire où ça pourrait devenir problématique pour la soutenabilité de la dette de la France. El primer ministro francés se encuentra bajo presión nacional y europea para que Francia vuelva a alinearse con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por eso propone un esfuerzo de 60.000 millones de euros, que incluye 40.000 millones de euros de recortes de gastos y 20.000 millones de euros de ingresos adicionales. Si le gouvernement Barnier tombe, on ne sait pas si M. Macron va maintenir Barnier quelque temps, s'il va mettre un autre Premier ministre, s'il va finir par démissionner, qu'il y a quand même pas mal de monde qui l'appelle à la démission en France en 2025, ça veut dire élection présidentielle, réélection législative probablement derrière à l'été. Donc en fait ça veut dire qu'on est parti pour une séquence, on est devant un semestre entier de spéculation politique, de campagne, etc., où la France sera absente du jeu. La inestabilidad política en Francia pesará mucho en los debates europeos. La Voz de París corre el riesgo de debilitarse en un momento en el que los nuevos equipos institucionales de la Unión quieren avanzar rápidamente en los desafíos geopolíticos. Nueva caravana de migrantes busca llegar a Estados Unidos. Una nueva caravana compuesta por aproximadamente 2.000 migrantes se formó en el sur de México, en la ciudad de Tapachula, Chiapas, para intentar llegar a los Estados Unidos antes de que Donald Trump tome juramento como presidente el 20 de enero de 2025. Primero Dios, nosotros estemos el 2 de enero o 3 de enero allá. A las amenazas del presidente electo Donald Trump de cerrar la frontera, se suma la preocupación de los migrantes de que las autoridades mexicanas no los dejen transitar ni quedarse en el territorio mexicano. No nos deja, si nosotros solamente queremos transitar por el país para llegar a otro país, que este es un país que es lastimosamente
Es el medio por el cual tenemos que pasar obligado para llegar a los Estados Unidos. Sí, llegaron como a las 10 de la noche de migración a impedir de que se hiciera la caravana. Sin embargo, para Carlos Alberto, la violencia que se vive en el sur del territorio mexicano es lo que les obliga a continuar su camino rumbo al norte del país. Se lo secuestran a uno, le cobran $100 a cada persona de las que están ahí, les ponen un sello y si no tienes el dinero, pues no sé qué vaya a pasar. Ellos deciden lo que ellos quieran decidir contra nuestra vida. La presidenta de México ha dicho que su plan se enfoca en la atención inmediata de las necesidades de los migrantes. Nosotros tenemos una estrategia humanitaria que atiende a los migrantes antes de llegar a la frontera norte. Los migrantes afirman otra situación. Migración lo que le dice a uno es que le va a dar un permiso por 10 días, pero en 10 días no llega uno a ningún lado, pues. Siguiente migración se lo agarran y no sirve de nada eso. Hoy en día todo esto es una magia, para que tener un salvoconducto hay que comprarlo, porque ellos mismos lo dicen bien claro dentro de inmigración. Si tú quieres avanzar, es mejor que paguen. Con el tiempo en contra y múltiples desafíos, los migrantes continúan su travesía hacia el norte hasta los Estados Unidos. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. El presidente de Corea del Sur se enfrenta a una destitución tras decretar la ley marcial. Los partidos de oposición en Corea del Sur presentaron el miércoles una moción para destituir al presidente Yoon Suk-yeol después de que impusiera una ley marcial. La ley fue levantada pocas horas después de que el presidente la anunciase, tras protestas masivas y la oposición del Parlamento. Los legisladores que habían logrado desafiar a las fuerzas de seguridad y entrar al Parlamento votaron unánimemente en contra de la ley. Para destituir a Yoon se necesitaría el apoyo de 2/3 del Parlamento y el respaldo de al menos 6 jueces del Tribunal Constitucional. La votación está prevista para el viernes o el sábado, mientras aumentan las renuncias de los miembros del gabinete de Yoon. Si Yoon es acusado, será despojado de sus poderes constitucionales hasta que el tribunal pueda pronunciarse sobre su destino. Reinders es jefe de justicia de la UE, investigado por blanqueo de capitales. La policía belga allanó propiedades vinculadas al excomisario europeo de justicia Didier Reinders y los medios locales informaron que es sospechoso de lavado de dinero. Durante años, Reinders supuestamente compró billetes de lotería a través de la Lotería Nacional Belga, una organización que supervisó como ministro entre 2007 y 2011. Se alega que participó en juegos de lotería y depositó en su cuenta personal los beneficios resultantes, ahora blanqueados. Los medios locales informaron que la investigación había estado en curso durante meses, pero que los investigadores esperaron hasta el final del mandato de Reinders como comisario europeo el domingo, lo que también marcó el fin de su inmunidad en la Unión Europea. Según los informes, una de las propiedades allanadas es la casa del propio Reinders. El ex jefe de justicia de la Unión Europea fue interrogado por la policía hasta el martes por la noche. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo,
box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.